Recording in progress. Muy buenos días con todos y con todas. Vamos a dar inicio a la sesión del día de hoy. Por favor, me confirman si todos ustedes pueden escucharme bien. Sí, profe, sí se oye bien. Perfecto, muchísimas gracias. Bueno, vamos a comenzar con esta reunión de inversiones. Vamos a ver un poquito las posiciones que tenemos abiertas. Vamos a ver un poco el mercado, a ver cómo ha venido desarrollándose. Hoy es un día de muy pocas noticias. Como les había mencionado, el mercado va a comportarse de forma muy técnica. Y esto se debe principalmente a que la bolsa como tal viene digiriendo el tema de la inflación. Bueno, el tema de la inflación ya lo vimos el día lunes, lo revisamos el día martes y ahora lo que vamos a hacer es ver cómo se puede mover en función de los precios, ¿no? Bueno, entonces vamos a revisar las principales canastas de precios, a ver qué nomás podemos encontrar dentro de este mecanismo de inversión. Lo primero que vamos a ver es la gráfica del oro, a ver qué es lo que puede llegar a suceder. Ayer teníamos una posición abierta, ya la había cerrado, debido a que comenzaba la corrección que les había mencionado, ¿no? Entonces, en efecto, el mercado el día de ayer hubo o tuvo más bien una caída, como ustedes pueden verlo, ¿no? Con mucha fuerza, y llegó a topar 23 Fibonacci. 23 Fibonacci representa el precio 21.50, ¿sí? Durante el día bordeó los 21.50 el precio y comenzó a rebotar. El rebote se hizo en la sesión asiática, como ustedes pueden verlo, y en este momento pues hizo una zona de liquidez en este nivel, llegando a 20.70 nuevamente, pero no quebrantando ese punto. ¿Por qué es importante eso? Pues si me voy dentro del gráfico de H1, ¿qué puedo contemplar? Bueno, lo que se puede observar en primera instancia es que tenemos esta zona, que sería la ruptura del mercado, como se puede manifestar, sería la ruptura en este nivel. Voy a cerrar la posición aquí. Es decir, aquí el mercado rompió esta base para dirigirse a una base anterior. Es decir, así. Topó los 50 y generó el rebote como estamos observando. Topó la mecha en 19.71, ¿sí? Aquí, perdón, 21.71 y inmediatamente perdió ese nivel. ¿Ya? Lo que hace que este nivel básicamente sea un nivel de soporte interesante que podría implicar que el mercado quiera hacer una corrección importante dentro de los niveles de precio. Ahora bien, ¿qué es lo que podríamos comenzar a desarrollar? Bueno, inicialmente lo que tenemos que tener o la previsión que podemos observar es que el mercado va a continuar su tendencia bajista, como habíamos dicho. Tiene que romper el punto 23 y dirigirse al punto 38. No tenemos noticias clave para mencionar y decir que el mercado va a generar una, o va a tener una expectativa de que vaya a crecer. Realmente no existe. Todo el mercado se estaba moviéndose por movimientos netamente vinculados al IPC. Entonces, lo que vamos a hacer básicamente va a ser una posición en swing trading. Tendríamos dos posiciones. Ahorita tenemos una posición de mercado en este nivel, o podríamos esperar que el mercado llegue otra vez a la mecha. Algo que dudo porque la caída o lo que repelió el mercado fue inmediato. Entonces dudo mucho que se recupere nuevamente ese punto, ahora que no hay fundamentales. Entonces, vamos a hacer una posición en forma de swing trading. Vamos a dejar esta posición en el mercado y vamos a mantenerla. Bien, entonces lo que van a hacer es una posición en venta. Bien, ¿qué implica esta posición en venta? Bueno, inicialmente que el precio no deba romper esta base, la base de la mecha que habíamos mencionado con anterioridad.
Entonces, tomo y coloco la posición por encima de la mecha. A ver, la mecha topó 71. Debería estar por encima del punto 71, más o menos por aquí. Ya por aquí aproximadamente. Bien. Y el take profit, como es swing, tendríamos dos posibilidades. Ponerle nuevamente en 23, que sería el punto de rechazo idóneo, o ponerlo en 38. ¿Ya? Porque la idea es que la tendencia continúe. Yo voy a colocarlo en la mitad. ¿Ya? Es decir, en la ruptura del 23, rumbo al 38, pero que no tope 38, sino el precio que haga algo parecido a esto, verán. Es decir, caiga así, rebote y vuelva a caer. Aquí tú tomarías ganancias y en el rebote volveríamos a reingresar, es decir, en el regreso del nivel 23. Bien, esa va a ser la posición que vamos a poner en el oro. La tendencia sigue siendo exactamente la misma, no ha cambiado salvo la última corrección que les acabo de enseñar. Voy a enviarles esta señal de inversión para que todos pues la tengan. Perfecto. Bueno, vamos con la primera inversión que tenemos. No se dejen deslumbrar por los puntos alcistas del precio. El mercado como tal no va a generar, ¿sí? Una tendencia con fuerza a la alza, porque hay fundamentales que defienden la posición bajista. Entonces, tengan mucho cuidado. A no ser que tengamos un fundamental claro nuevamente, podemos ejecutar ese ritmo, pero de momento, cuidado. Entonces, voy a enviarles en este momento la entrada para que todos ustedes tengan la primera inversión del día de hoy. Bien. Bueno, esta inversión igual la vamos a ver durante el día, básicamente, a ver cómo va desarrollando. La idea es que desarrolle de una forma consecuente a lo que nosotros hemos estado observando en el precio, ¿vale? Bien, eso referente al tema del oro. Déjenme nomás, como les digo, si es que sube un poco más, bueno, ahorita hice un ingreso en swing, pero si es que sube un poquito más, ya no debería romper la zona de las mechas. Entonces, si llegan las mechas, sería una entradísima, pero aún no llegamos a esa zona, entonces vamos a dejar nomás que el precio aguarde. Después de eso, nos vamos a, en este caso, el Nasdaq. A ver, en el Nasdaq nosotros tenemos una posición en compra. Bien, vamos a recapitular nuevamente lo que vimos en el Nasdaq. A ver, en el Nasdaq como tal, tenemos un máximo histórico. Sabemos que los máximos históricos, cuando ejecutan, se mueven en función de la especulación de un movimiento a la alza. Dicho movimiento al alza, pues el mercado ha venido generando cada vez días más máximos. Está muy pronto a hacer una corrección fuerte, pero aún no hay señales claras de que se desarrolle la corrección. En el gráfico semanal, el estocástico comienza a desinflarse, fruto de que el mercado comienza a generar una especie de enrangamiento. Bien. Si me voy al gráfico de uno, en el gráfico de uno, ¿qué es lo que tenemos? Que el mercado nuevamente se está enrangando. Entonces, nuestra posición inicial era que el Nasdaq se dispare hasta este techo y vuelva a caer. Y así esté jugando hasta que en algún punto o rompa el procedimiento a la baja o rompa el procedimiento a la venta. Bien. Entonces, ahora, nos vamos a la figura de H4. Aquí se puede ver la entrada que hicimos el día de ayer. Ayer justo la entrada hicimos en este punto, donde es el nivel había una vela doji en ese momento y se disparó el precio de forma inmediata en la sesión americana. Ahora, pues lógicamente está haciendo una corrección, al igual que pues ustedes ven que está haciendo la corrección ¿cómo se llama esto? El oro, ¿sí? Es normal, después de una gran suba, obviamente va a haber un efecto de corrección. Si ustedes ya cerraron la operación o ajustaron el stop loss y tuvieron ganancias, entonces, ¿qué tenemos que esperar? Bueno, que la corrección haga un rechazo, es decir, que el precio como tal ejecute un rechazo, bien, y este rechazo genere otra suba. A lo que me refiero con esto es que el precio como tal no va a generar, si tengan mucho cuidado, no va a generar aún una caída muy fuerte, pero aún que no tenemos noticias. Entonces, en ese sentido, tener mucha seguridad de que el mercado va a terminar con un movimiento alcista. Bien, si es que uno cierra esta operación, tranquilidad, probablemente el mercado caiga un poquito más, estés en tablas y otra vez se vaya a disparar. Bien, entonces, dos recomendaciones en el Nasdaq. Y bueno, cuando hablamos del Nasdaq, estamos hablando también del S&P 500,
también del Dow Jones, pero la recomendación general es que el precio del Nasdaq lo que va a hacer básicamente es hacer una corrección, esto ya lo veíamos venir, y después de esa corrección vamos a generar un próximo ámbito de caída de precio. ¿Sí? Entonces, en ese sentido, vamos a aguardar un poco a ver qué podría llegar a suceder y en función de eso, reingresar sería una buena opción. O de que si tienes la operación abierta, pues vuelvo e insisto, la idea sería que dejes nomás que el mercado continúe con su corrección y vuelva a subir. Bien, entonces en el Nasdaq no hay que preocuparse, dejémosle nomás la posición que corra. La idea es que llegue a generar el triple techo, sería lo ideal. Aparentemente en el triple techo, en la figura de corto plazo, es como que tendría que caer el precio, ¿no? Con mucha fuerza. Pero no olvidemos que en la figura de largo plazo seguimos en máximos y el mercado es como que quiere hacer una corrección. Aún no lo va a hacer, sí, pero es como que desea hacer esta corrección. Entonces, sí hay que estar muy expectantes a lo que podría llegar a suceder con este nivel de precio. Bien, entonces Nasdaq de momento vamos a mantenerlo bastante quietito. Bien, entonces en ese sentido tendríamos ya dos operaciones abiertas, una en el Nasdaq que nos va a mantener una posición en compra a este nivel, una en el S&P 500, perdón, en el oro, que la idea es que caiga en el corto plazo, perdón, en el largo plazo, a 23 o a 38 nuevamente para continuar con su tendencia, ¿sí? Ahorita, como les dije, el precio lo que puede hacer es caer inmediatamente o subir ligeramente a la mecha y desplomarse, ¿sí? Entonces, tranquilidad, igual estamos en una posición en swing. Cuidado con los lotajes nada más, ¿no? No vayan a utilizar lotajes muy elevados. Bueno, nos vamos al Bitcoin, que el día de ayer tuvo un movimiento muy interesante. Cayó a 68, no sé si alguien estuvo pendiente del precio, pero el Bitcoin terminó cayendo a 68. Terminó cayendo a 68 el precio del Bitcoin y nuevamente subió a 73 hoy en la mañana. Entonces sí tuvo un movimiento que me parece realmente bastante importante en el precio. Bien, entonces, ¿qué vamos a hacer en este precio? Bueno, primero vamos a borrar estas líneas de aquí. Listo. A ver, vamos nuevamente a calificar el precio del Bitcoin. ¿Qué es lo que tenemos? Un movimiento, como ustedes pueden ver, alcista. Bien. Rompió las figuras máximas, esto ya lo habíamos conversado. Y las figuras máximas, ¿qué implicaban? Que el mercado como tal rompa 69 para dirigirse, como les había dicho, 72, 73, 75. Ya, esa es la visión que nosotros estamos dándonos en el Bitcoin. Bien, el día de ayer nosotros habíamos observado que el precio estaba en un enrangamiento. Aquí está justo el enrangamiento que habíamos visto. Yo les había dicho que tengan mucho cuidado porque usualmente esos enrangamientos suelen tener estas grandes mechas o estas zonas de liquidez que son bastante fuertes. Entonces, claro, en efecto, esta zona de liquidez del día de ayer, como pueden ver, cayó a 68. ¿Qué quiere decir? Que el precio, lo que les decía, ¿no? Procuren más bien tener posiciones en compra a favor del Bitcoin que posiciones en venta. ¿Por qué? Porque las posiciones en venta podrían ser riesgosas. Es decir, no sabemos con exactitud a dónde podríamos dirigirnos, a qué precio exactamente, porque tienen estas zonas de liquidez, estas rupturas de liquidez muy fuertes que se recuperan en minutos, en horas. Entonces, la idea era que el precio más bien se estanque en este nivel, como se puede observar, y luego termine disparándose. Bueno, eso es lo que sucedió. Ayer el precio se cayó a 68. Esto pasó al mediodía y después el precio nuevamente se comienza a disparar. Hoy, bueno, hoy en la mañana tocó los 73 y actualmente está en 72,300. Ahora, ¿qué es lo que vamos a hacer? Vamos a, en este caso, mantener una posición de enrangamiento. Vamos a dejarle marcados estos niveles. Y la posición que vamos a obtener dentro del precio es exactamente la misma. Bueno, aquí vamos a marcar dos niveles en Bitcoin, ¿no? Dos niveles aquí. En el primer nivel es el rechazo normal de precio. El segundo nivel es, digamos que el rechazo extraordinario. ¿Qué quiere decir el rechazo extraordinario? Es decir, estas grandes zonas de liquidez que hay que percatarnos. Bien, entonces, ¿qué podría llegar a pasar en el Bitcoin? Bueno, tenemos dos opciones. La primera, que rompa los 72, ¿ya? Y se rompa, perdón, tope los 72, se devuelva, rompa el 73 y vaya a 75.
Esa sería la primera opción que tenemos en el Bitcoin. ¿Por qué? Porque después de una gran caída, por decirlo así, siempre los precios de Bitcoin terminan subiendo con mucha fortaleza. Por ejemplo, un caso cercano es el de acá. Si ustedes se fijan, ¿qué tenemos? Una gran caída, una gran zona de liquidez, topó los 70, se desplomó y luego siguió su punto alcista. Luego, miren, otra vez, gran caída, se desplomó y luego punto alcista. Ahora nuevamente, gran caída, entonces si ven, es cada vez que tenemos una zona de liquidez, genera un punto alcista. Entonces existe mucha posibilidad que el precio del Bitcoin pueda llegar a topar los 75 esta semana. ¿Sí? Justamente por estas trayectorias de zonas de liquidez donde el precio liquida. En otras palabras, o sea, los fondos de inversión lo que hacen es liquidar a los pequeños inversionistas y luego continúan al rango superior, ¿vale? Entonces, bueno, aquí podríamos hacer un swing, pero aquí la recomendación en Bitcoin sí es usen lotes pequeños. Aquí sí traten de usar lotes pequeños porque, como les digo, deberíamos soportar una caída de liquidez. Ahora bien, si tienes una cuenta muy pequeña, lo mejor es no ingresar en Bitcoin porque podrías quemar la cuenta, ¿sí? Entonces, tener mucho cuidado en ese sentido. Dice Giovanni, ¿cómo que antes de salir del enrancamiento hace un mechazo y luego se distribuye? Sí, exactamente, exactamente eso. Antes de salir del enrancamiento hace un rechazo o liquida, por decir, las posiciones bajistas y luego se genera una posición máxima histórica. Entonces, ese ha sido el equilibrio del precio durante estos días, semanas más bien, donde ha cogido máximos históricos. Como les dije, a ciencia cierta no sabemos dónde va a topar, pero nos podemos dar cuenta que existen ciertos parámetros que está repitiendo el precio. Entonces, lo que tenemos que hacer, lógicamente, pues es acercar. Entonces, vamos donde dice nueva orden. Tener mucho cuidado, voy a elegir un lote un poco menor, dependerá de su cuenta. Y bien, la idea es que esto de aquí vaya máximo a la mecha. Sí. Deberíamos soportar una caída a la mecha. Bien, esa sería la primera idea. Soportar una caída a la mecha en el caso de que se liquide por segunda vez. Y la idea es que se nos termine topando los 75.000 y borde un poco los 76.000. ¿Listo? Ajustamos un poco el stop loss para tener una métrica 1 a 1. Bien. Vemos el take profit. Perfecto. Vamos a ajustar un poco más el stop loss en función de la mecha. Por acá. Vamos a ajustar un poco más. Perfecto. Aquí me parece que estamos bastante bien. Sí. Ahí estamos. ¿Listo? Entonces, ¿qué es lo que estamos aguardando? Básicamente que el precio comienza a generar un nuevo máximo. El nuevo máximo implicaría que el mercado genere una posición con fuerza a los 75. Ya saben que esto no es que es exacto. Podría llegar incluso a 76. Ya veremos esto más adelante. Bien. Les voy a enviar la posición de inversión para que ustedes también tengan la posición en Bitcoin. Tenemos tres inversiones ya abiertas. Hay que aprovechar que el mercado está técnico como para montarnos en las posiciones. ¿Alguien ingresó? Veo que se disparó en este momento el Bitcoin. Listo. Bien, segunda posición en Bitcoin, en este caso, es la que hemos observado, segunda inversión, perdón, es la que hemos observado el día de hoy. Entonces, tenemos ya dos posiciones, una de corto plazo, que es el Nasdaq, esa lo vamos a ver quizá esta semana, la otra que es el oro, que probablemente se haga igual toda esta semana, y una así de un poquito un plazo más largo, que es la del Bitcoin, que es así, debería llegar hasta los 75.000. Bien, vamos a ver cómo terminan en este caso cada una de las posiciones. Cuidar los lotajes en la posición del Bitcoin y en la posición del oro, porque puede existir el preámbulo, que el mercado como tal pueda generar un punto de liquidez, ¿no? Lo que estaba mencionado con anterioridad. Bien. Tenemos tres posiciones. Vamos directamente a el dólar contra el yen. A ver, dólar contra el yen.
¿Qué es lo que podemos observar en este periodo de precio? Bueno, el dólar contra el yen, esto ya lo habíamos visto el día de ayer, ¿no? Tuvimos una caída. Esta caída del dólar contra el yen se da principalmente, ¿sí? Se da principalmente cuando el precio, como ustedes pueden percatarse, topó o rompió los 23 Fibonacci y se quiere dirigir directamente a los 38. Y lo hace con muchísima fuerza, ¿no? Obviamente hubo una corrección, pero lo está haciendo con muchísima fuerza. Es decir, el precio o el nivel de precio quiere dirigirse a ese punto. Entonces, ¿qué es lo que nosotros debemos percatarnos de este movimiento de inversión? Bueno, siguiendo un poco la correlación del oro, en el oro que dijimos, la tendencia va a continuar y se va a desplomar. Entonces, en el yen, nuestro ritmo debería ser, la tendencia debería generar un punto al alza. Adicional a eso, si vemos, tenemos figuras de continuidad y tenemos que dejar ya marcada esta zona de control que ya se desarrolló el día de ayer y el día de hoy. Entonces tenemos que marcar la zona de control, como ustedes pueden ver, bien. ¿Y qué podemos darnos cuenta? Bueno, primero, una zona de liquidez, de alta frecuencia de liquidez, que rebota constantemente, un rebote alcista, retroceso, impulso, mini retroceso, impulso. Es decir, incluso podría estar rompiendo el 38 y el 50 Fibonacci. Una buena entrada para el yen podría ser, bueno, en el caso de que no haya ingresado en el oro, ¿no? Pero un buen ingreso en el yen debe ser justo en la línea de tendencia aquí. Es decir, deberíamos esperar que se enrangue un poquito más. Si se enranga un poquito más y topa esta línea de tendencia, esto es compra. Esto es compra con una fortaleza enorme. Es decir, la tendencia continuaría, como les digo, rompiendo 23 y dirigiéndose a 50. Y en 50 corrigiendo a 38 y luego 61, donde dijimos que topaba el punto institucional. Entonces, como pueden ver, como que todas las piezas se unen para nosotros tener beneficios dentro de la trayectoria del precio. Como les había dicho el día lunes, después de la noticia, todo iba a ser bastante tendencial, todo iba a ser muy técnico y como ustedes se pueden percatar, todo ha sido muy técnico hasta el momento, ¿no? Todo ha sido bastante técnico. Bien. Entonces, una vez mencionado, como ustedes pueden percatarse, el precio está completamente enrangado. Sí que ha tenido una caída hoy en la mañana, pero no ha sido significativa. Ha generado una recuperación, pero sigue siendo no significativa. ¿Qué puede llegar a suceder? Que el precio podría llegar a caer nuevamente. Entonces, tranquilidad, no hay ingreso, hay que esperar la tendencia. Bien, en el caso de que el precio no quiera hacer caso a o sea, no tope la zona de control, que estaría también bien, deberíamos esperar la ruptura de 38. Si vamos y rompemos 38 Fibonacci, esto se dirige a 50 directamente. Entonces, también es otro punto de vista bastante adecuado para generar una inversión clara, ¿no? Veo que el Bitcoin se disparó, me llegó una alerta. Ah, no, no está tan disparado. ¿Por qué me llegó la alerta? Ah, por el mechazo seguramente. Ya, bueno, continuamos con el tema del yen. Tenía que identificarlo porque me llegó una alerta de que se aceleró el precio del Bitcoin. A ver, entonces, insisto, caída y compra. Si no cae, espera la ruptura de 38. Ojo, 38. No la ruptura del techo, sino la ruptura de 38. Porque 38 es el punto institucional. Si tú esperas la ruptura del techo y compras, lo más seguro es que se dé la vuelta otra vez. Entonces, si rompes o esperas la ruptura del 38, estás por encima de las zonas de liquidez anterior y eso se va directamente a 50. Sería una buena perspectiva. ¿Ok? Entonces, en ese sentido, aguardemos el precio. Insisto, lo más probable es que el mercado como tal pueda tener un punto de vista alcista para continuar con su tendencia. Bien, nos vamos directamente al dólar contra el euro y seguimos en la zona de control que lo habíamos identificado el día de ayer. Bueno, esta zona es mucho más clara que la del euro y la del oro, ¿no? ¿Qué tenemos? Bueno, recapitulamos. Tendencia bajista, ruptura, tendencia alcista. Perfecto, y la tendencia alcista se está moviendo con impulsos y retrocesos. Impulso, retroceso. Impulso, que puede venir, retroceso. Eso ya lo veíamos venir. Nuestra idea era iniciar que tope el retroceso a la zona de control y se dispare. Bien, el retroceso se dio, pero con muchísima debilidad. Vamos a ver en la figura de H4. Vamos a ver en la figura de H4 que podemos tener. Bueno, aquí nuevamente tenemos un retroceso.
se puede ver claramente la figura de bandera. Vamos a contar esta bandera y vamos a ver hasta dónde puede llegar. Bien, entonces, ¿qué tenemos? Impulso, bueno, uno, dos, tres, cuatro, cinco. Ya, mira, justamente lo que estábamos viendo en oro, ¿no? En oro, ¿qué dijimos? Probablemente aún pueda retroceder un poco más antes de cambiar de tendencia. Entonces, ¿qué podría ser? Caída a la tendencia. Entonces, nuevamente, esto converge con la gráfica del oro. En el oro, ¿qué dijimos? El oro hizo un mechazo, vamos a ver la gráfica, hizo un mechazo y lo que quiere hacer es continuar su tendencia. Perfecto. El euro también hizo una suba, está justo en 5 de la bandera, y de ahí, ¿qué es lo que va a hacer? Una caída. Acá, a la zona de control. Y en la zona de control habría que ver si es que hay un rechazo. Si hay rechazo en la zona de control, se dispara. Si no hay rechazo en la zona de control, se cae. ¿Ya? Ojo, no, aún estamos viviendo la correlación del oro con el euro de una forma normal. Pero esta forma se puede ver, digamos que ininterrumpida, se puede ver interrumpida, ¿sí? Se puede ver interrumpida esta forma cuando el euro tenga noticias, es decir, noticias de la inflación, discursos de Lagarde, ahí probablemente se rompa la correlación, ¿sí? Pero de momento está correlacionado el mercado, entonces no hay mucho de qué preocuparse. Y también pues seguimos correlacionados con el yen. Nosotros estamos diciendo que básicamente esto lo que va a hacer es desplomarse, ¿bien? Entonces el yen lo que debe hacer es subir. Si nos vamos a la gráfica del yen, ¿qué dijimos? Esto va, bueno, primero topar la línea y si es que no la topa, va directamente a 50. En otras palabras, va a subir. Bien, entonces seguimos los parámetros de correlación. El mercado no ha perdido la correlación en este periodo de tiempo, lo que pues es beneficioso para nosotros porque nos va a permitir generar rendimientos de forma mucho más sencilla. Ahora, aconsejo, si están invirtiendo en oro, no inviertan en euro y viceversa, ¿no? Entonces, en ese sentido, tengan mucho cuidado con la inversión en estos puntos. Si me voy a H1, encontramos la típica figura de cambio de tendencia. Ya, ¿cuál es esa figura? Básicamente un conjunto de velas. ¿Sí? Este conjunto de velas, ahorita les voy a señalar cuáles son, pero el conjunto de velas lo que nos menciona es que el precio, ¿sí? El precio como nosotros lo vemos, te está generando una vela envolvente. Entonces, mira, vela alcista, vela envolvente, que implica cambio de tendencia. Adicional a esto, ya tenemos una vela peonza, que implica también un cambio de tendencia. Entonces, en función de las velas, ya nos está mencionando que el euro va a comenzar un desplome de precio. Ya, eso es lo que nos está diciendo la gráfica en este sentido. Si regresamos o vemos un poquito más pequeño el precio, se puede ver igual, bueno, el conflicto que tiene el euro antes de caer, normal, que tenga una zona como que de rechazo y luego caída. Entonces, el euro, en otras palabras, está teniendo un punto de vista completamente bajista. Digamos que está mejor posicionado que en el oro. En el oro solo hizo un rechazo o una mecha ya. Cambio en el euro, como ustedes pueden ver, está haciendo algunos rechazos ya. Entonces, aquí está a ver una mejor posición frente a esta caída. Bien, entonces no vamos a ingresar lógicamente por un tema de correlación, pero tomar en cuenta, ¿no? Si alguien no ingresó en oro porque pues, simplemente no lo ve bien o lo encuentra aún inseguro, puede ingresar en euro y en euro tienes una mejor posición porque básicamente está respaldado de casi de todos los parámetros a la venta, tanto el punto institucional como los indicadores, como las velas, como el análisis fundamental, o sea, está muy, muy posicionado en ese sentido a la venta. ¿Ok? Entonces vamos a aguardar un poco a ver qué es lo que podría llegar a suceder en este punto, ¿vale? Bien, vámonos directamente a el petróleo, a ver en qué punto nos encontramos. Ah, miren, subió. Bueno, eso ya lo veíamos venir. De todas formas, ya estamos en 79. Qué bien. Nuestro punto de entrada era 80. Muy pronto llegamos a 80 y lo vendemos con toda prisa. ¿Ya? Entonces, como les había dicho, la idea, bueno, ustedes pudieron ingresar el día de ayer, ¿no? Se pudo haber ingresado el día de ayer sin ningún problema, pero como les había mencionado, es muy posible que suba a 80 y se desplome, aunque incluso pueda subir un poquito más.
Entonces, la idea es tratar de reducir o tener una entrada, a pesar que sea de largo plazo, una entrada bastante buena. Es la idea. Entonces, el precio que nosotros queremos está aproximadamente por aquí, justo en las mechas, que son precios históricos que ya los ha topado con anterioridad. Como anda bastante lento el mercado, bueno, hoy probablemente con las noticias de los inventarios de crudo se mueva, porque igual no hay noticias del dólar. Existe una posibilidad. No es muy fuerte, pero es una posibilidad. ¿Qué puede llegar a pasar? Que el precio como tal tope esta zona. Y si topa esta zona, esperamos que, o bueno, no creo que caiga de inmediato, la verdad, pero lo creo que podría hacer es enrangarse, es decir, haga esto. Bien. Y después, en algún punto, sí se va a desplomar. Pero lo bueno es estar posicionado en un buen precio. Eso sería lo ideal, tener una buena posición. Entonces, el ideal en ese caso es que nosotros debamos aguardar un poco más. Ya no falta mucho, falta aproximadamente unos 70 centavos y después de esos 70 centavos, el mercado lo que va a hacer es, esperemos un desplome lento, pero al final nos va a dar una buena ventaja. Entonces estamos muy cerca de la entrada. Si alguien ingresó, tranquilidad, es una inversión de largo plazo, no hay de qué preocuparse si alguien ya ingresó. Si alguien no ha ingresado, pues hay que esperar aún el punto idóneo, ¿sí? Entonces no hay de qué preocuparse de momento sobre esta inversión, ¿vale? Entonces hay que aguardar un poco que el mercado como tal genere una suba hasta la máxima mecha y hay un desplome con fortaleza. Bien, ahora, eh, eso en una posición de largo plazo. Si ustedes quisieran hacer algo de scalping en el yen, por supuesto que se puede hacer. Nos vamos directamente a las figuras más de corto plazo, por ejemplo H1, y aquí claramente se puede ver una zona importante de liquidez, ¿sí? Yo no recomiendo mucho aquí tanto el scalping porque como pueden ver, muy débil, la posición muy oscilatoria, aunque muy predictiva, pero oscilatoria. ¿Qué tenemos? Punto alcista, bajista, alcista, bajista, alcista. Justo deberíamos esperar que suba un poquito más. Deberías vender en este punto y cerrar por aquí más o menos. En otras palabras, podrías capturar en un scalping una posición acá. Es decir, cuando el precio esté aprox en 80, que es lo que dijimos, y podría cerrarse en 78, es decir, una ganancia de $2. Ya, esa es una posibilidad, ¿ok? Que el precio como tal puede desarrollar ese nivel. Es una buena posibilidad. Ahora, hay que ver usualmente si es que el precio puede desarrollar eso, ¿no? Tenemos que ver si es que el precio está preparado para desarrollar eso. Ahora, también, ¿qué se puede hacer? Si seguimos en la etapa de enrangamiento, que yo creo que es lo más posible, tenemos que esperar que el precio, por ejemplo, si es que te llega a mínimos, por ejemplo, el de aquí, 78 o 77, podríamos comprar en forma de scalping. También sería otra buena opción. Bien, entonces tenemos algunas opciones que sí pueden darme el preámbulo a que el mercado como tal pueda generar un punto de vista a la baja. Bien, tenemos algunas opciones interesantes. Entonces, vamos a ver cuál al final termina resultando pues la idónea. De todas formas, como les acabo de mencionar y repito, la mejor es hacer una posición a largo plazo porque pues esto de estar ganando $1, $2, como que no es tan interesante. Y con un instrumento que se está moviendo como que de una forma muy lenta, no tiene sentido. Preferiblemente pues nos vamos a otros instrumentos que tienen mayor zona de liquidez, obviamente mayor riesgo, pero que nos van a dar ventaja y beneficios pues a diario o semanalmente al menos. Sería la idea, ¿ya? Y que obviamente están siguiendo un parámetro de tendencia. Sería la idea. Bien. Bueno. Vamos a finalizar con el gráfico, en este caso, de el dólar canadiense. Bien, vamos al dólar canadiense, vamos a borrar esto y vamos a hacer un análisis completo de este instrumento. Mañana le vamos a dar seguimiento de igual forma a este instrumento para ver qué podría llegar a suceder. ¿Qué es lo que podemos darnos cuenta dentro del dólar canadiense? Bueno, primero voy a borrar estas líneas para hacer todo este proceso con ustedes. Bien, ¿qué podemos percatarnos del dólar canadiense? Bueno, inicialmente, como todo instrumento, como toda divisa, de forma oscilatoria, con puntos institucionales. Si me voy al gráfico de la semana, aquí ya puedo encontrar una zona de control clara, como se puede dar cuenta, una zona de control donde el precio, lo que está haciendo básicamente, es
moviéndose en función de una tendencia débil, pero al final tendencia de corto plazo. Es decir, el precio está haciendo esto. ¿Ya? El último movimiento hay que investigar a ver si puede generarse una ruptura o se quiere regresar otra vez al canal de inversión. ¿Cómo funciona aquí en este caso las noticias del dólar o de la inflación? Bueno, la noticia de la inflación le debe generar a este instrumento, le debe generar una fortaleza inicial. ¿Ya? ¿Por qué? Porque es dólar contra el dólar canadiense. Pero no olvidemos también que dentro del dólar canadiense, pues también está la divisa canadiense. Entonces, esta divisa canadiense también tiene noticias del día viernes que pueden hacer que el mercado se agite. Bueno, solo tener en cuenta eso. Si me voy al gráfico de uno, ya en el gráfico de uno, ¿qué puedo encontrar? Bueno, inicialmente, aparentemente quiere haber una ruptura de precio. Se puede ver con claridad, ¿no? Si ustedes notan, ¿qué tenemos? Bueno, primero, la caída de precio y aquí una debilidad de precio y caída. Es decir, se está fortaleciendo el dólar canadiense sobre el dólar americano el día de hoy. ¿Ya? Aquí la corrección ha sido un poco más, digamos que fuerte que los otros instrumentos. La corrección ha sido muy fuerte. Si bien es cierto, hubo una aceleración en el dólar, aquí se puede ver, pero la corrección ha sido muy fuerte. Este instrumento está descorrelacionado. Este sí está descorrelacionado con los demás instrumentos que hemos visto. Hay una descorrelación bien fuerte y creo que se debe principalmente a que el instrumento tiene fundamentales diferentes. Obviamente, si tienes fundamentales diferentes, te vas a mover diferente. Entonces, vamos a ver qué pasa. Probablemente exista, dependiendo, si rompe este nivel, esto es un cambio de tendencia, pero va a ser un cambio de tendencia de largo plazo, porque la zona de control en el gráfico semanal está justo para topar o el institucional superior o el institucional inferior. Y si topa el institucional inferior, eso significa que la figura de largo plazo es la que va a comenzar a generar un punto de vista bajista. Bien, entonces, a ver qué sucede. Existe buena perspectiva de que el dólar contra el dólar canadiense genere un desplome. Existe una muy buena perspectiva. Entonces, si me voy más o inmiscuyo más en el precio, vamos a ver el volumen de venta. El volumen de venta es alto. Si ustedes ven en los últimos periodos, sí que hubo un volumen fuerte en la inflación, pero se desplomó inmediatamente. Miren. Y ya, ¿y qué cogió? Un volumen con fuerza otra vez, pero en la venta. Entonces, en volumen en venta, sí que he tenido un buen preámbulo este precio, ¿no? Un buen preámbulo a que el precio como tal pueda generar un desplome más allá de lo que estamos aguardando, ¿ok? Entonces, hay que estar expectantes y vigilantes ante el precio. Existe una fuerte posibilidad de que esto rompa la tendencia. Hay que vigilar el volumen. Si el volumen sigue creciendo y la tendencia sigue cayendo, esto es una venta, pero de largo plazo y va a ser una venta súper buena. Entonces hay que estar expectante de los datos fundamentales. Con los datos fundamentales podemos saber con exactitud hacia dónde puede dirigirse el nivel de precio. Bien, bueno, en resumen, vamos desde cero. En resumen, empezamos con oro. Oro sigue enrangado, un poquito más arriba de la entrada, pero al final no con un punto de vista interesante, que puede implicar que el precio máximo llegue a la mecha y desplome. Primer punto. Bitcoin, en tablas, comisiones, estábamos en ganancias, actualmente en comisiones. ¿Qué es lo que puede llegar a pasar? Que el precio de Bitcoin, después de generar su rechazo, como lo ha hecho históricamente, pueda generar un nuevo máximo. El máximo lo hemos interpretado entre 75 y 76 debido a la fortaleza de estos días. Euro dólar está mejor posicionado que el oro. La expectativa es que siga un desplome. No ha tenido una fortaleza clara, pero sí tiene mucha debilidad de velas, que podría implicar que esto se genere o tenga una caída en el euro. Bien, después de esto, el, el Nasdaq, que dijimos, como tuvo una suba muy fuerte el día de ayer, hoy va a ser una corrección. Esta corrección va a ser máximo la tendencia y otra vez se va a disparar. Bien, como les había dicho, pues hay que tener tranquilidad, pues el Nasdaq en ese sentido, si ustedes se fijan, pues está aún bastante tendencial. Podría llegar a la zona máxima que dijimos, sí, y la recomendación es que si es que alguien ya ingresó, pues mantener la posición. Si no ha ingresado, hay que esperar que caiga un poquito e ingresar. Hizo en este momento un rechazo el Nasdaq, pero hay que ver
si es que vuelve a generar el rechazo. El rechazo fue bastante interesante. Caída con fuerza. Y como ven, miren, todos los indicadores incluso ya te señalan que el precio lo que quiere hacer es subir. Estocástico, el volumen a la venta muy pronto se está diluyendo, el RSI está en sobreventa. Entonces todo está básicamente apuntando a que el Nasdaq va a volver a subir. Podría haber un ingreso. Bien, Giovanni dice, profe, ¿en qué temporalidad debería validar el estocástico para tomar una entrada? Bueno, todo depende de la metodología, ¿no? Nuestra metodología principalmente se basa en analizar inicialmente el precio, ¿bien? Y el precio te da un origen, una necesidad de a la alza o a la baja. Luego el semanal te da una tendencia. Luego el diario te dice si el precio como tal va a subir o va a caer o se va a enrangar, que es lo que estamos viendo. Y en H4 y en H1 es donde precisas los indicadores, o sea, donde los indicadores te dan la entrada, ¿ya? Pero eso no significa que no debas analizar los indicadores en las temporalidades más altas. Sí se debe, porque en base a esos indicadores, si te fijas, mira, ¿qué te dice en Nasdaq? Que muy pronto va a tener una caída. ¿Qué significa? Que va a venderse, pero en el largo plazo. Y en el corto plazo, te dices que, mira, en el H1 lo que te decía, muy pronto va a haber una corrección, ¿ya? Una corrección a la alza, ¿ya? ¿Por qué? Porque se va a cruzar estas dos líneas. ¿Listo? Entonces, esa es la metodología que debemos perseguir para que nosotros podamos saber hacia dónde puede dirigirse el nivel de precio que queremos, ¿sí? No significa que el estocástico solo se va a usar en H1. Se utiliza de forma complementaria con todas las temporalidades para saber a dónde vas. Entre más herramientas tengas, más información tengas, mejor te va a ir. ¿Bien? ¿Alguna otra duda, por favor? Perfecto. Bueno, esperando que esta clase les haya orientado sobre las inversiones, dejamos en resumen tres operaciones abiertas, dos operaciones están en comisiones y una en ganancias. Dejémosle que corra el mercado y ver qué es lo que termina de pasar. Por mi parte, pues les agradezco que tengan un muy buen día y ya saben, dudas, inquietudes a través del grupo. Hasta la próxima.